Agradeciendo profundamente al Señor la oportunidad que nos brinda de poder volvernos a dirigir a usted por este canal y dándole gracias a usted también por su apoyo durante tanto tiempo, pidiéndole que por favor cuando sintonice el canal, cuando abra alguno de nuestros videos, pueda compartir comentarios, pueda hacerle algún tipo de observaciones, ponerle me gusta, compartirlo con otra persona y de igual manera, pues si no se ha suscrito, le pedimos por favor que se suscriba para que nos ayude a crecer. Hoy voy a compartir un tema que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 12 al 17. Vamos a continuar con el tema de las iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Por eso vamos en esta secuencia, hoy vamos a hablar de la tercera iglesia, que es justo la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia del libro de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito su nombre nuevo, que solo reconoce el que lo recibe. Antes de analizar el mensaje y la advertencia que el Señor hace en esta ocasión a la iglesia de Pérgamo, voy a tratar, como es usual en mis mensajes, voy a tratar de contextualizar un poco estos versículos, porque al igual que en los otros mensajes anteriores, si no sabemos a qué se refiere el escritor, difícilmente vamos a poder entender la mayoría de las cosas que se dicen. Por eso es que es tan importante no solamente leer la Biblia, sino estudiar la Biblia, conocer la palabra de Dios, saber cómo interpretarla. Cuando nosotros tratamos de interpretar la palabra, nos vamos a encontrar muchas veces con situaciones en las cuales no entendemos ni siquiera lo que dice la palabra. Pero si vamos al contexto, si vamos a los antecedentes, vamos a poder entender un poquito mejor y hacerle una correcta hermenéutica a la palabra de Dios. Este mensaje está dirigido entonces a la iglesia de Pérgamo, que estaba en un lugar ubicado en una antigua ciudad griega del mismo nombre. Esa parte de donde estaba ubicada lo que actualmente se conoce como el territorio de Turquía, todos los territorios circundantes eran parte de los territorios del antiguo imperio griego. Este lugar, conocido como Pérgamo, se situaba, o se sitúa, porque actualmente todavía existe, a unos 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a una isla muy conocida, muy famosa hoy en día, que es la isla de Lesbos, en el Asia Menor, en lo que se conoce como actualmente el país de Turquía. Pérgamo al día de hoy es parte de la ciudad conocida modernamente como Bergama, y podemos decir que también
fue muy importante Pérgamo en la antigüedad porque fue la sede de una de las grandes bibliotecas, de las dos grandes bibliotecas que existieron en la antigüedad. Esta biblioteca, junto con la biblioteca de Pérgamo, junto con la biblioteca de Alejandría, ubicada en Egipto, han sido consideradas históricamente como las bibliotecas más importantes. De esta, de Pérgamo, se dice que albergaba aproximadamente unos 200.000 pergaminos, unos 200.000 escritos. Otro dato importante de Pérgamo es que es el lugar donde se hizo famoso, donde se perfeccionó o donde se inventó, dicen algunos, el pergamino. Así que tenemos cosas importantes que fueron para el desarrollo de la humanidad en aquel tiempo, aspectos que dieron gran auge a la cultura. Imagínese usted lo que es contar con al menos 200.000 textos en los cuales se conocía mucho acerca de la historia de la humanidad. La historia, por supuesto, de lo que a nosotros nos interesa, la historia del cristianismo, la historia bíblica, etcétera, etcétera. Actualmente, Pérgamo es parte de la ciudad conocida en la modernidad como Bergama. Y podemos decir que es todavía importante porque ha sido considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por las ruinas de la ciudad que ahí mismo se encuentran. En el versículo 13 se hace referencia a dos cosas que son importantes, que debemos analizar un poquito con detenimiento. La primera de ellas es que hace alusión, que es un término bastante fuerte que utiliza cuando dice el Señor que ese lugar conocido como el trono de Satanás. Y esto lo podemos entender de dos formas. La referencia que se hace a la gran persecución que sufrió la iglesia en ese lugar. Incluso se menciona a un personaje histórico muy importante que es Antipas. ¿Quién era Antipas? Bueno, Antipas es un mártir de esa iglesia, de ese tiempo de persecución, de ese tiempo en donde todo aquel que profesara la fe cristiana era perseguido. De acuerdo con los estudios o los análisis que hemos podido encontrar, la tradición dice que este personaje llamado Antipas, que es conocido en el texto bíblico citado como el testigo fiel, fue martirizado en el año 92 después de Cristo, por supuesto, y fue quemado sobre una hoguera, sobre brasas ardientes. Se dice que fue metido dentro de una estatua en forma de toro y construida con bronce. Este tema pues parece que tiene su fundamento porque la muerte dentro del toro era una de las formas que se utilizaban en esos tiempos para hacer sufrir a los condenados a muerte. Se tomaba un prisionero, se le condenaba a muerte y se introducían en el interior de esa estatua de bronce en forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera de fuego, de brasas muy calientes, y la temperatura interna, la temperatura interior de la estatua del toro comenzaba a calentarse de tal manera que se convertía en un horno. La persona que estaba allá adentro comenzaba a asarse literalmente viva. Los alaridos que estas personas daban del gran dolor y el gran sufrimiento que estaban pasando, se dice que salían por la boca, por los orificios de la boca y de la nariz del toro. Entonces, hacía parecer que la figura mugía, lo que para ellos significaba que había una aceptación de esa deidad, porque el toro era una deidad que era venerado. Entonces era aceptado, el sacrificio era aceptado y el toro se regocijaba y mugía de satisfacción. En realidad eran los gritos de las personas que estaban siendo horneadas dentro de él. Hay también un segundo aspecto que se puede considerar a la hora de hablar, o de esta referencia que la palabra nos hace con respecto a que era el trono de Satanás. El trono de Satanás hace referencia también a un templo que existía, a un dios
pagano, conocido como el dios Zeus. El dios Zeus es identificado por los griegos como el padre de todos los dioses. Incluso también se decía que Zeus era el padre de los dioses y el padre de los mortales, el padre de los seres humanos, de los hombres también. La figura de Zeus estaba asociada con la deidad romana, también conocida como Júpiter. El nombre como tal significa Padre Celestial. Así que pues, para que ustedes tengan una idea y por qué razón también se decía que era el trono de Satanás. Muchos estudiosos entonces relacionan el trono de Satanás con la existencia de un altar dedicado a Zeus y un templo, por supuesto, en donde se ubicaba ese altar. Otro dato importante a considerar es que en la ciudad de Pérgamo también se daba culto a otra deidad que se conocía como Asclepio. Asclepio era conocido como el dios de la curación o el dios de la sanidad. Había una especie de sanatorio donde se dice que trabajaba o que hacía sus experimentos, sus prácticas, el famoso médico conocido como Galeno. Es de notar que entonces, además de este templo de Zeus, porque recordemos que la referencia es fuerte, estamos hablando de que es el trono de Satanás, el lugar donde está ubicado el trono de Satanás. O sea, perdición, maldad, idolatría por todo lado. Ahí se encontraban también otros templos de otras deidades, tal vez un poco menores, pero que también eran adoradas primero por los griegos y después por los romanos, que fueron los que conquistaron esos territorios. Está el dios Dionisio, la diosa Atenea y muchos más. Los habitantes de Pérgamo, por supuesto que eran partícipes del paganismo griego y del paganismo romano, que fue el que se introdujo en una etapa posterior. La primera parte del mensaje de Jesucristo para la iglesia de Pérgamo está dirigido hacia un reconocimiento, ahí lo podemos ver, de cómo la iglesia había soportado toda esa persecución, incluso la tortura, incluso la muerte de sus líderes, la muerte de sus seguidores. De igual forma se le reconocía a esa gente también el haber sobrevivido a tanto culto idolátrico, a tanta idolatría. Les decía, bueno, reconozco esta buena parte en la cual ustedes están mezclados, están insertados dentro de este lugar que no es el mejor territorio para poder practicar la fe cristiana. El culto, la idolatría han sobrevivido a la persecución y el Señor les hace un reconocimiento bastante importante porque era la forma con la cual se alentaba a los cristianos a seguir adelante, a no desfallecer en su lucha por seguir la doctrina de Jesucristo. La iglesia actual, hermanos, hoy, en estos días, se enfrenta a situaciones bastante parecidas a las que sufrían los habitantes de Pérgamo, solo que no tenemos la idolatría en altares físicos, y estos altares físicos han sido sustituidos por, obviamente, todo lo que el mundo nos ofrece, las corrientes del mundo. El ser humano en sí ha alimentado dentro de sí mismo un superego que le permite idolatrarse a sí mismo y poner también en alta estima, en alto precio, en alto lugar alto a personas, a cosas, a una serie de elementos que son parte del mundo que le rodea. Definitivamente siguen existiendo estos altares y este culto a lo que no es Dios. Y el culto a lo que no es Dios, como lo dice la palabra, es un culto al enemigo, es un culto a Satanás. Gran parte de la iglesia desobedece la palabra de Dios, porque conociendo la palabra de Dios han negado el conocimiento y se han abocado a seguir este tipo de cosas. Y digo gran parte de la iglesia porque realmente no es toda. Hay muchos que han sobrevivido, que han sabido reconocer estas señales, que se han apartado, que se han mantenido firmes y pueden decirse que en este momento pues están preparados para
la venida de Cristo para el arrebatamiento. Muchas veces el mensaje que se transmite, que se predica en los púlpitos es la iglesia va a ser salva, toda la iglesia va a ser salva, se va a ir con Cristo, se va con Cristo en las nubes, y todos sabemos que eso no es cierto, porque el mismo Jesús dijo, muchos me dirán al final, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre hicimos tal otra, y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Recordemos que Jesús fue muy claro diciendo que como su novia, como su iglesia, teníamos que estar preparados, teníamos que tener nuestras lámparas llenas de aceite. Es decir, nuestro ser tiene que estar lleno con la presencia del Espíritu Santo. Por eso digo, no toda la iglesia está en esta situación. Hay una gran parte que se ha mantenido, pero hay una gran parte también, no sabemos, hablando de porcentajes, cuánta se ha desviado, cuánta se ha apartado, pero hay iglesia que ya en este momento lamentablemente no es la iglesia del Señor. Y poco a poco la profecía se ha ido cumpliendo. Para nadie es un secreto que estamos en tiempos en donde la apostasía, aunque empezó con los tiempos de la iglesia primitiva y ha venido caminando a partir de todos estos siglos, estamos en tiempos en que la apostasía cada vez es mayor y el advenimiento del anticristo es inminente. Es lamentable, hermanos, pero muchos de aquellos que nosotros veíamos y que pensábamos que estaban firmes han caído, han sucumbido ante la maldad, se han abrazado ante la mentira, creyendo que Dios está de acuerdo con todas estas prácticas torcidas y antinaturales que hoy el mundo ha acogido como propias, como suyas, como algo que es natural, como algo que es parte de la evolución y del crecimiento humano. Y sabemos que esto, lejos de ser evolución, es involución. El ser humano se ha apartado de la palabra de Dios y ha seguido su propio camino. El Señor Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchos han dejado de seguir a Cristo por seguir sus propias verdades y se han apartado del Señor. Es lamentable, hermanos, pero esto está sucediendo. A los que habían sobrevivido y los que están sobreviviendo a esto, Dios les hace un reconocimiento importante, porque humanamente, si usted se pone a analizar, humanamente no es fácil sobrevivir a este tipo de situaciones, no es fácil seguir adelante a pesar de las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Pero luego de reconocer lo bueno que hacía esta iglesia, el Señor nos manda una advertencia muy importante que está dirigida a los cristianos de Pérgamo. ¿Acaso seremos nosotros también esos cristianos? Que es algo en lo cual debemos preocuparnos, debemos preguntarnos y debemos meditar profundamente. Veamos lo que les dice el Señor a la gente de Pérgamo. Entendamos como un mensaje para la iglesia actual en general. Dice el verso 14: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. ¿Estaremos viendo eso en estos tiempos? Por supuesto que sí, lo estamos viendo. Pero aquí se nos habla de un personaje que también es un personaje histórico que tenemos que conocer parte de esa historia. Este personaje es Balaam. ¿Por qué motivo a Dios no le gusta que exista tolerancia? Oiga la palabra, tolerancia a esta doctrina de Balaam. Bueno, para hablar de Balaam, para hablar de ese personaje, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la historia, la misma historia bíblica, la historia que nos enseña la palabra de Dios. Principalmente lo que encontramos ahí en los libros de Génesis, en el libro de Éxodo y en el libro de Números. Debemos recordar la existencia de un personaje llamado Abraham, primeramente,
donde Abraham es llamado por el Señor, Génesis capítulo 12, y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y serás de bendición, etcétera, etcétera. Lo que el Señor le dice a Abraham. Dios le dice que salga de su tierra y de su parentela, y él se va de ahí cargando a su parentela. Primero se lleva consigo a su padre, y se lleva consigo también a su sobrino Lot. Pues resulta que cuando recordamos o históricamente nos encontramos la existencia de ese pueblo llamado Moab. ¿Quién era Moab? Bueno, Moab es un personaje que surge precisamente a partir de la salida de Lot de Sodoma y Gomorra. Recordemos que Lot era habitante de Sodoma y Gomorra, y un día Dios lo manda a rescatar. Manda 2 ángeles para que lo rescaten. Él sale antes de la destrucción. Lot tiene 2 hijas, sale con sus hijas, con su mujer. A su mujer se le da una orden de que no mire atrás, ella desobedece. Queda Lot con sus 2 hijas, y Lot comete incesto. Lot era un pueblo de origen semita que vivió, Moab era un pueblo de origen semita que vivió al este del Mar Muerto, en lo que actualmente se conoce como el territorio de Jordania. Lot comete incesto con sus hijas, y una de sus hijas tiene un hijo al cual se llama Moab, y de ahí surge la nación de Moab o los moabitas. Los israelitas tenían prohibido casarse y emparentar, tanto tener hijos como tener esposas de las mujeres extranjeras, en razón de que debían mantener pura y limpia su descendencia semita, pues eran los precursores de la línea mesiánica, eran los que habían sido llamados a seguir la línea mesiánica hasta el nacimiento de Jesucristo, por la profecía, la promesa que el Señor había hecho en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, la famosa promesa mesiánica, conocida también como el protoevangelio. Los moabitas indujeron, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de conquistar la tierra prometida, que tenía que pasar por sus territorios, los moabitas indujeron al pueblo de Israel a desobedecer a Dios y a cometer inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual porque ellos tenían prohibido tener sexo con mujeres que no fueran las de su línea semita. Aunque ellos eran semitas, no podían cruzarse, eran considerados como pueblos que cometían abominación ante el Señor. Es así como en los tiempos en que el pueblo está a punto de ingresar a la tierra prometida, ahí nos vamos a encontrar en escena a este famoso personaje llamado Balac. Balac era el rey de los moabitas. Para que usted entienda mejor esta historia, váyase al libro de Números y lea del capítulo 22 al capítulo 24. Ahí va a poder detallar usted exactamente esto que le estoy diciendo y entenderlo con más claridad. Balac es otro personaje que era un profeta que es consultado por Balac para saber sobre los israelitas. Cuando Balac el profeta le dice a Balac, el rey, que respete al pueblo de Dios, Balac el rey se enoja y ordena a Balac que maldiga a los israelitas. Ahí se va a encontrar usted, en esta cita que le acabo de decir, de Números 22 al 24, se va a encontrar esta historia y la va a poder entender. La iglesia de Pérgamo en ese momento estaba tolerando la infiltración de doctrinas. ¿Qué hizo Balac? Balac introduce una doctrina dentro del pueblo de Israel y les dice: no, lo que ustedes conocen, lo que ustedes saben, o lo que a ustedes les han dicho, esto son mentiras. ¿Por qué? Porque como personas tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a tener esposas. Ustedes pueden tomar esposas aún contra la voluntad o contra lo que sus padres, con lo que Dios les ha mandado a hacer. La iglesia de Pérgamo estaba tolerando doctrinas que se estaban infiltrando en ese momento. Incluso estaban cayendo en temas como inmoralidad sexual. Y inmoralidad en todos los sentidos, porque todo aquello que nos aparte de la palabra de Dios, todo aquello que nos aleje de la palabra de Dios es inmoral, es algo que a Dios no le agrada. Así
entonces, cuando usted desobedece a Dios, pues consecuentemente está menospreciando a Dios. Hay un refrán que dice que tanto va el cántaro al agua que termina quebrándose, termina rompiéndose, y creo que eso fue lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo en ese momento. Y eso es justo lo que nos está pasando a nosotros, la iglesia del Señor. En los últimos tiempos nos hemos visto impulsados, nos hemos visto empujados a tolerar cosas que para nosotros hace, no vayamos muy largo, 5 o 10 años atrás eran abominables, y que siguen siendo, para nosotros ya no son abominables, pero para Dios siguen siendo abominables. Pero con la careta, con la historia, con el cuento de que debemos tolerar, estamos haciendo estas prácticas parte de nuestra vida como si fuera algo normal. Y aquí surge esta famosa frase, esta famosa palabra tolerar, que es una palabra bastante diabólica porque es un invento del enemigo para hacernos caer. Esta palabra viene del latín tolerare y significa levantar, significa aguantar y también significa recibir un estímulo a una reacción alérgica. No sé si ustedes se acuerdan que hace muchos años, no muchos años, hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, era muy común que a la gente se le tratara las infecciones con penicilina. Entonces uno iba a la clínica o iba al hospital, al servicio de emergencias, y le ponían una dosis de penicilina, pero antes de ponerle la dosis de penicilina le hacían una prueba, le inyectaban una pequeña cantidad. Si usted tenía una reacción alérgica y se le inflamaba ese lugar, se le ponía rojo, le daba comezón o presentaba los síntomas de intolerancia, entonces no le ponían la penicilina. Pero el que sí soportaba, entonces se convertía en acreedor de una dosis bastante fuerte de 1 millón de unidades. No recuerdo cómo era que se medía eso, pero decía, me pusieron 1 millón, me hicieron millonario, decía la gente en forma jocosa, me hicieron millonario, me pusieron 1 millón o 2 millones de penicilina. La cosa es que sí, le ponían una semejante ampolla bastante grande y que dolía mucho, por cierto. Pero, ¿por qué lo inyectaban? ¿Por qué tenía que pasar? Tenía que sufrir ese dolor, pues porque era tolerante a la penicilina. Para nosotros hoy resulta que somos tolerantes a una serie de prácticas que hace muchos años no veíamos como bien, que pensábamos que eran abominación ante los ojos de Dios y que son abominación ante los ojos de Dios, pero que hoy en día a nosotros se nos ha convertido en algo normal, usando esa careta de que todo lo debemos de tolerar. Por eso creo firmemente que esto es una palabra que fue introducida con la influencia del enemigo en el mundo para que el mundo la pudiera soportar, la pudiera aguantar. En sentido bíblico, tolerar tiene una connotación negativa porque implica hacer renuncia de los propios principios y creencias para aceptar algo que va en contra de nuestros valores. Entonces, como vemos, la palabra tolerancia, lejos de ser algo positivo en nuestra vida, es algo negativo en nuestra vida espiritual. Veamos cómo el reproche de Dios no es que sea, o es que no sea en nosotros, o una práctica habitual, este tipo de conductas, es todo lo contrario. Él está en contra de la tolerancia hacia estos vicios que presenta hoy en día la humanidad, vicios ante los cuales hemos dejado de sentir la reprensión del Espíritu Santo. Y peor aún, temor muchas veces de ingresar a ciertos lugares, de compartir con personas que creen que sus vicios y que sus prácticas son parte de la modernidad o de la evolución del pensamiento humano. Hoy lo vemos como algo natural. Dios dice que está en contra, óigalo bien, está en contra de los que toleran estas cosas. Y lo más complicado del caso es que la iglesia entera ha caído
en ese nivel satánico, demoníaco de tolerancia. Dice el verso 15, siguiendo con el tema de la tolerancia. ¿Qué otra cosa toleraba la iglesia de Pérgamo? Bueno, dice, toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Aquí se nos presenta un problema de interpretación, un problema doctrinal bastante importante, porque no existe entre los estudiosos un consenso claro sobre qué era esa doctrina, específicamente la doctrina de los nicolaitas. Pero sí se ha logrado entender que consistía en búsqueda de la pureza espiritual. Y vea qué lindo suena esto, porque aquí usted dice, ay, wow, la pureza espiritual. ¿Quién no busca ser puro espiritualmente? Que sería el ideal de todo ser humano. Pero resulta que esa pureza espiritual no la lograban metiéndose con el Señor, buscando la presencia del Señor, recibiendo a Jesucristo en su corazón y haciendo de la vida cristiana su vida. No, todo lo contrario. Ellos se basaban en la práctica de rituales paganos, rituales de exorcismo, de formulaciones mágicas paganas que eran importadas de las antiguas prácticas de brujería y de hechicería y de la literatura mitológica. Pareciera mentira esto que le voy a decir, pero hay cristianos todavía que visitan brujos, visitan hechiceros, se dedican a hacer prácticas para elevar su espiritualidad con el cuento de que van a tonificar su cuerpo, moldear su cuerpo, practican yoga, practican meditación trascendental. ¿Y qué es esto? Sino que son prácticas salidas del ocultismo, que provienen de religiones paganas. Esto es lo que está practicando hoy en día el cristianismo, y por todo lado encontramos lugares dedicados a este tipo de cosas. Así que, hermanos, ¿quién tolera la doctrina de los nicolaitas? La iglesia actualmente la está tolerando. Algo muy parecido en nuestros días, repito, con este tipo de prácticas. Son cada vez más comunes en la iglesia del Señor y el pueblo las tolera, todo el mundo lo ve como algo normal, pero Dios abomina al que practica estas cosas. No se deje engañar. Tenga mucho cuidado y busque siempre la raíz de cualquier rito, de cualquier práctica, de cualquier tipo o forma que lo haga a usted pensar o creer que está entrando en un nivel de conocimiento de sí mismo, de su cuerpo o de su espiritualidad. Doctrina nicolaíta. Dios, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, Dios promete pelear contra los practicantes de este tipo de cosas, usando la espada que sale de su boca. Dice, de la espada que sale de mi boca. ¿Y a qué se refiere el Señor con esto? Se refiere a su palabra. Recordemos que al final de los tiempos vamos a ser juzgados por la misma palabra de Dios, como lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versos 47 al 48. Dice el 47, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hacemos un paréntesis aquí, porque Jesucristo está hablando de la gracia. Está diciendo, les doy la posibilidad de escoger, como dice el Señor en el libro de Deuteronomio. Aquí os doy a escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Hasta aquí estamos bien. Pero el Señor dice, yo les voy a dar la posibilidad en este momento de que ustedes entiendan de que no vine a juzgarlos. No vine a juzgarlos porque hoy vine, en este momento, estoy para salvar al mundo. Luego dice en el verso 48, que aquí es donde tenemos que conectar estos versículos para poder entender cuál es el mensaje del Señor. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién nos va a juzgar? Dice, la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. La única forma, hermanos, de que la iglesia salga airosa de este problema es que se arrepienta y renuncie a todo este tipo de prácticas. Por eso el Señor dice,
arrepiéntete. Vea lo que dice en el verso 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo reconoce el que lo recibe. Como podemos ver, hermanos, la iglesia está defectuosa, está deficiente en bastantes aspectos. Hoy el Señor nos habla de lo peligrosa que puede ser la tolerancia. Es más, de cómo Él abomina la tolerancia cuando desechamos su palabra y nos vamos detrás de lo que el mundo nos ofrece. Repito, qué bonito el tema de la espiritualidad, qué bonito el tema de conocerse a sí mismo, qué bonito el tema de tener un nivel superior espiritual. Pero tenga cuidado, porque ese nivel espiritual la mayoría de las veces no es buscado en la dirección correcta. La palabra del Señor nos dijo, Jesús se nos presenta y nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, hermanos, no tenemos que andar buscando en otro lado, no tenemos que andar buscando en otras corrientes. Vamos directamente a la palabra de Dios, que ella es la que nos va a guiar, ella es la que nos va a enseñar, ella es la que nos va a exhortar, ella es la que nos va a redarguir. La promesa, siguiente promesa, que es una promesa linda, hermosa, que dice ahí, que Él nos va a dar el maná escondido y una piedrecita blanca donde va a estar escrito nuestro nombre. ¿Qué significa esto? Es algo muy sencillo, muy fácil. Vamos a ser sustentados eternamente por el Señor. No vamos a tener necesidad de preocuparnos por el alimento, por la comida, ni por nada que tenga que ver con esas cosas. Porque el Señor sabe que vamos a ser llamados por nuestro nombre cuando estemos en su presencia. No vamos a ser perfectos desconocidos como podríamos ser en este momento, aunque el Señor nos conoce, aunque el Señor sabe quiénes somos, aunque no tengamos, digamos, trascendencia para el mundo. El Señor sabe quién es usted, el Señor sabe quién es cada uno de los que estamos en este mundo. Sin embargo, hay algo importante, tenemos que vencer todas estas vicios, corrientes, cosas que a las cuales la humanidad se ha abrazado durante tanto tiempo y no permiten que nuestro crecimiento llegue. La iglesia de Pérgamo, una iglesia que había soportado muchas cosas difíciles, sufrimiento, había soportado también persecución, muerte de líderes. Repito, esto es algo que muy probablemente la iglesia del Señor la va a ver, pero había algo que el Señor decía que debía cambiar. Uno, la intromisión de doctrinas ajenas, de doctrinas extrañas. La búsqueda de la espiritualidad a través de cosas o de doctrinas o de ritos que no son permitidos por el Señor. Por eso, hermanos, es tiempo de volverse a Cristo, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de refugiarnos en la palabra de Él y poder entender esto que es muy importante. Iglesia, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, recordemos eso, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima semana.